Ha dicho Julio, buenas tardes en ambos lados del Atlántico, en todos los países donde estamos conectados. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Y más que tengo solo 7 minutos, así que quiero profundizar en dos cosas. La una es el objetivo del proyecto y la otra es la parte histórica que quiero justificar para que el resto de exponentes puedan hacer la suya. Hace algún tiempo surgió la idea de empezar a organizarnos, porque el hispanismo es una corriente que viene moviéndose bastante en el continente y en España igualmente, pero que está desarticulada. Yo estaba previsto viajar en marzo a España a presentar la edición española de mi libro Quito fue España, Historia del Realismo Criollo, pero lamentablemente la pandemia lo impidió y la idea era hablar en persona con Julio, con Oscar, con varios amigos en España, reunirnos y llevar esta idea a sus primeros pasos prácticos iniciales. A la final todo esto se acabó todo esto no se pudo llevar a cabo por la cuarentena y demás, pero en julio decidimos retomar la idea con los medios digitales que ahora se nos facilitan de empezar a darnos una organización. Hay una frase muy cierta que dice: la organización vence al tiempo. El gran error nuestro ha sido que por muchas buenas intenciones que hemos tenido, por muy buenas ideas que tenemos, y porque la verdad nos acompaña, hemos pensado que vamos a lograr algo sin organizarnos. Quizás ha sido una cuestión subconsciente, pero es el momento de suplir esta necesidad tan básica, ¿no? Entonces, nuestra idea es que esta sea la primera de muchas reuniones, conferencias y tertulias que vayan expresando el trabajo conjunto que estamos haciendo, porque la articulación ya se ha empezado a dar. Esta, digamos, la presentación oficial del proyecto, que va a tener varias fases. Esta es la primerísima en pañales de todas, y será un trabajo titánico llevarlo adelante, sin duda alguna, pero con la ayuda de cada uno de ustedes va a ser posible. Nuestra idea es tener una organización madre en todo el Hispanoamérica y en España, por supuesto, o en Hispano-Europa, porque la Hispania europea no es solamente el Estado-nación español actual, ¿no? Y también, por supuesto, que abarque al resto de territorios hispanos del mundo a mediano y largo plazo. Pero bueno, vamos paso a paso. El primer paso es esta reunión pública para que nos conozcamos mejor, entendamos nuestro trasfondo histórico y lo que podemos hacer al futuro. Y para esto, yo solo quiero tomarles unos 5 minutos más con una breve explicación sucinta y muy general de nuestro pasado común, que entiendo que para la mayoría de nosotros está clara, pero de cualquier manera es bueno repasarla. La monarquía hispánica, lo que comúnmente se llama el Imperio Español, que a pesar de sus numerosos defectos y múltiples errores, funcionaba convenientemente para sus integrantes, fue una unidad, un sistema y una estructura político de alcance mundial, poliárquica y multinacional para fines prácticos. Había demostrado durante siglos ser real, su doctrina política, el realismo católico, siendo capaz de integrar nacionalidades antagónicas, tensiones sociales e intereses económicos dispares, a menudo conflictivos, donde los estamentos superiores de América formaban parte integral de la élite imperial de la monarquía, donde las necesidades de los más humildes eran reconocidas, protegidas y aún se facilitaba su promoción e integración. Enlaces familiares, logros políticos y económicos, pero sobre todo una unidad de destino, fines comunes y compartidos, así como relaciones de todo tipo, desde lo cultural a lo científico, sustentaban el tejido de la monarquía hispánica, en la cual cada reino y provincia integrante, ya fuera en Europa, África, América o Asia, aportaba su singularidad particular, incrementando un rico acervo común de forma orgánica, complementándose los unos con los otros, logrando así consolidarse como el primer poder verdaderamente global de la Tierra en toda su historia. Basada en su unidad, la monarquía hispánica, de la cual el reino de Quito, mi reino, formaba parte integral y por la cual lucharon y murieron denodada y heroicamente sus hijos criollos en contra de la mal llamada independencia, regando con su noble sangre la tierra que hoy pisamos. Y Quito, al igual que las demás provincias y reinos americanos, en correspondencia con su identidad imperial, obtuvo y mantuvo su participación
efectiva y suprema en la política y la economía mundial, siendo, como parte de esta monarquía universal, no solo respetada, sino temida y aún reverenciada en todo el orbe. Se trataba de un intrincado tejido que servía de ancla a la monarquía, al imperio, que iban creciendo conforme lo hacía su población y su economía, proveyendo un espacio integrador común, político y económico, capaz de dar respuesta efectiva a cualquier disquisición partidista surgida en su interior, conteniendo a las presiones externas y permitiendo de esta forma que el complejo equilibrio de poderes funcionara razonablemente bien de forma sostenida durante tanto espacio y tiempo. ¿Qué pasó después? Los independizaron por la fuerza. La separación del reino de Quito y los demás reinos americanos respecto de las de España y de las Indias fue una imposición foránea manu militari. Jamás se tomó en consideración ni la voluntad ni el criterio de sus propios habitantes. El proceso revolucionario que llevó a la dispersión de Hispanoamérica se basó en oscuros intereses que condujeron la consolidación de repúblicas oligárquicas, tras las cuales la alta finanza internacional dio rienda suelta a su explotación. El desarrollo del imperialismo internacional financiero, que no el imperio, sería inexplicable sin la utilización de los recursos hispanoamericanos para su consolidación global. En la época inmediatamente posterior a la independencia, se evidenció de forma inequívoca que las partes separadas de lo que fue la monarquía hispánica, de forma particular los estados extraeuropeos, se encontraban en desventaja simétrica total con los poderes emergentes del planeta, en un mundo duro e incierto que reveló la impotencia y el fracaso compartido que aseguró la separación. Mientras nosotros nos desangrábamos, nos retrotraíamos e involucionábamos, aquellos que habían instigado la separación y fragmentación de la monarquía hispánica, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, principalmente, aprovecharon circunstancias históricas para su consolidación y ascenso imperialista, logrando un estadio de poder político y desarrollo económico que nunca antes habían conocido, circunstancia que les permitió imponer verticalmente sus políticas al resto de naciones, así como velar por sus intereses excluyentes a lo largo y ancho del planeta. Pasamos de ocupar un puesto de preeminencia en el primer mundo de la época a ser, ¿cuál es la palabra adecuada?, la prostituta de muchos otros. Primero de Gran Bretaña, después de Francia, luego de Estados Unidos y más recientemente de la Unión Soviética o de la China comunista. La monarquía hispánica se consolidó en su época como la estructura política más importante que haya existido hasta ahora en los últimos 5 siglos a nivel mundial, fuera de lo que nos quieran hacer creer los propagandistas anglosajones. Sostén de multiplicidad de pueblos y matriz de diferentes etnias, fue demolida desde adentro en un plan excelentemente orquestado por la plutocracia apátrida residente en ambos lados del Océano Atlántico y los eternos enemigos extranjeros que ha tenido España. Bajo el espejismo de lo que se denominó libertad, porque no fue libertad, sino una libertadura, los países del continente americano alcanzaron una independencia viciada ya en origen, con ánimo de trazar su prometedor futuro por separado. La realidad de los sucesos y sus consecuencias sobradamente conocida por todos. Es sobradamente conocida por todos. Lejos de alcanzar la luz prometida, entró de inmediato en un periodo prolongado de tinieblas e inestabilidad política, donde la declinación económica, de la mano de la fragmentación social, constituyen el paradigma mismo de la balcanización, que en rigor histórico es latinoamericanización, puesto que la atomización de la América, llamada latina por el imperialismo cultural francés, antecede a los Balcanes. Quebrantadas las instituciones y todo orden, las entidades políticas surgidas de ex novo eran la presa fácil de dictadorzuelos, caudillejos, caciques locales de la peor calaña, ejemplos todos ellos de corrupción y soborno, como lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Nos separamos no para ahondar en nuestros aciertos, sino para profundizar nuestros errores. En la España peninsular se evidenció aquello durante el siglo XIX de igual forma. El Estado-nación llamado España, que surgió después de la separación, también fue víctima de las mismas desgracias que asolaron a sus hermanos americanos. Caos político, involución socioeconómica, imperialismo, así como intervención militar extranjera. Tanto en la península como en los estados del Nuevo Mundo, sufrieron guerras civiles y pronunciamientos militares. Incapaces de resolver las sucesivas crisis políticas, sociales y económicas, los nuevos estados de ambos lados del Atlántico experimentaron con todo lo que estuvo a su alcance para tratar de hallar el remedio milagroso.
desde la monarquía al republicanismo, pasando por el centralismo y el federalismo, con el gobierno representativo y las dictaduras cívico-militares de por medio. Sin embargo, era tarde ya. Desafortunadamente no existía solución eficaz para aquellos estados que negaban su misma esencia, cuya estructura fundamental había sido destruida por la guerra a la independencia y cuyo sistema revolucionario había acabado con la mayor base económica más grande que conociera a su tiempo. La mayor base económica que conociera a su tiempo. Finalmente, entender que es en el periodo que ha sido denominado como la independencia, cuando se conforman ex novo los actuales estados-nación de la América hispana o de la España americana, por la sola acción de un puñado de oligarcas sedientos de mayores esferas de poder y de riqueza de las que ya gozaban, orquestadas bajo la dirección del conocido principio divide et imperia de la política colonial británica, donde podemos encontrar las respuestas para las dolencias que nos aquejan hasta el día de hoy. La acumulación agropecuaria en el sector primario, el estancamiento en una fase agraria de nuestros países y sociedades, de nuestras economías, impidiendo la normal evolución hacia los sectores secundario y terciario de la cadena productiva, o sea, la nunca realizada revolución industrial, y la ausencia de significativos desarrollos políticos, culturales y, por extensión, científico-técnicos, se explican con facilidad tomando como punto de referencia el periodo de la mal llamada independencia, y lo que ocurrió en las inmediatas décadas posteriores, productos exclusivos de esta etapa. Dicho esto, no me alargo más, les agradezco a todos, es un somero análisis muy corto de lo ocurrido en tanto tiempo, que fuera de la realidad histórica, ahora lo que queremos es no solo entender y de alguna manera lamentarnos por lo que nos sucedió, sino buscar una solución posible para nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Núñez del Arco, pensador, historiador ecuatoriano. Se ha ido incorporando gente después, por lo que me permito recordarlo, ¿no? Gracias por tu intervención y profundizaremos mucho en muchos aspectos de la hispanidad y sobre todo de la estrategia de la hispanidad para el futuro. Ahora voy a dar la palabra a Norma Campos Vera, está en La Paz, Bolivia. Norma es magíster en gestión cultural, licenciada en Economía, fue coordinadora general del Viceministerio de Cultura y representante de Bolivia de la Unión Latina, es un organismo internacional. Actualmente dirige la Fundación Visión Cultural, desde donde encamina una serie de proyectos culturales. Tiene la palabra Norma, que creo que... Estoy acá. Ya puedes hablar, ¿no? Sí, perfecto, gracias, Norma. Julio. Gracias, Julio. Y buenas tardes a los que están en América Latina y buenas noches a los que están en España. Me alegra ser parte de este espacio de reflexión. Realmente considero que hablar de Hispanoamérica en este momento y en esta contemporaneidad sí es muy, muy importante. Y su acontecer especialmente en la actualidad y con miras al futuro. Voy a referirme al área de la cultura, que es el área de mi trabajo. Y bueno, y para ello en principio, bueno, es necesario tener claro qué es lo que entendemos por cultura. Y de hecho existen muchos conceptos, pero el más cercano a las realidades hispanoamericanas es el que establece la UNESCO y lo define como el conjunto de prácticas, de actitudes, de valores, de tradiciones, de comportamientos propios de una sociedad determinada, así como también las costumbres, las maneras de entender el mundo y las formas de organización política y económica. Lo que nos muestra una serie de elementos que se ajustan a los amplios territorios, pero que cada uno lo va asimilando de diferente manera, construyendo de esta forma sus identidades y diversidades. La cultura va más allá de los escenarios artísticos, es mucho más profunda, donde lo material e inmaterial se convierten en elementos fundamentales de los territorios, entre ellos el patrimonio tangible, como son los monumentos culturales, las edificaciones, las obras de arte, entre otros, pero también la cultura viva, donde la lengua se convierte en el principal elemento de relacionamiento. Y están también las fiestas, las cosmovisiones, las tradiciones, la gastronomía, etc. Esto además de las expresiones de la creatividad en todas sus manifestaciones. El encuentro entre dos mundos, o como otros denominan la colonización o conquista,
ha generado mestizaje o hibridación en las nuevas tierras. Ha dado lugar a que las culturas se transformen y originen nuevas interpretaciones, nuevos códigos, nuevos símbolos y una diversidad de creaciones. Y así lo podemos evidenciar en muchos ejemplos del patrimonio cultural que se ubican en territorios urbanos y rurales, los que hoy en día enriquecen las culturas americanas y potencian el turismo especialmente. Es cierto que en el mundo indígena, especialmente, los resentimientos históricos no han desaparecido. Y es aprovechado muchas veces esto por los políticos que utilizan para exacerbar ánimos en discursos direccionados a poblaciones vulnerables. Aunque también es cierto que las nuevas generaciones, y especialmente habitantes del área urbana, ven una realidad distinta, un futuro promisorio de encuentros y de diálogos en el mundo hispanoamericano. Bueno, este contexto abre un camino a las relaciones interculturales que implican la comprensión recíproca de las culturas, donde el lenguaje, decía, se convierte en el principal vehículo para lograr conocimientos, comprensión y transmisión. Bueno, esta realidad donde las identidades ganan mayores espacios e interactúan permanentemente, generan procesos interculturales en un complejo tejido de interrelaciones, de intercambios, de comunicación y de diálogos, y constituyéndose en elementos esenciales para encarar procesos de desarrollo. En América Latina, especialmente en el área andina, durante el último decenio se han enfatizado términos y conceptos que están muy en la sociedad, en el imaginario y en las políticas. Y estos términos son interculturalidad, descolonización e intraculturalidad. Y esto se ha dado como políticas de Estado en la búsqueda de fortalecer identidades, cohesión y desarrollo. La interculturalidad, obviamente referida a la relación entre culturas diversas en el reconocimiento de la identidad cultural, en la valoración y aceptación de estas identidades culturales, se ha manifestado no solamente a nivel de las instituciones, que se ha creado un ministerio de interculturalidad, pero también la descolonización. Y este ha sido un término, en el caso de Bolivia lo voy a poner porque acá se ha creado un viceministerio de descolonización que se ha justificado como el deshacerse de modelos impositivos y la recuperación de modos y sistemas de vida propia. Y por otro lado, la intraculturalidad, que promueve la recuperación, el fortalecimiento y desarrollo, así como la cohesión al interior de las culturas y de las naciones y pueblos. El tejido sociocultural, bueno, demuestra un proceso dinámico de mestizaje enraizado en las sociedades y los factores culturales. Si bien, como en el caso de Bolivia, que es mi país, la Constitución Política del Estado establece el fortalecimiento y rescate de las 36 naciones originarias, indígenas, que integran todo el Estado plurinacional, nos muestra una realidad que no es la que quizá en ese momento esperaban especialmente el gobierno de turno, sino que ha sido evidenciar que el mestizaje tiene un rol y un papel muy importante, porque el último censo nos ha dado un resultado de que la mayor parte de la población se considera mestiza. Y mestizaje como esto de combinar las diferentes culturas, de intercambios y asimilación de diferentes culturas, tradiciones entre distintos pueblos. Bueno, en este escenario el patrimonio cultural indudablemente se convierte en un importante elemento porque nos comunica e interpreta el pasado para dejar huella hacia el futuro. Pasa de generación a generación y sigue cumpliendo su tarea de transmitir mensajes de sus creadores. Redunda en reconocimientos, en afirmaciones, en resignificados, interacciones y construcciones simbólicas, dando lugar a que las comunidades o sociedades busquen estos sentidos de pertenencia y la afirmación de identidades. Y es precisamente que después del encuentro de dos mundos,
en América y concretamente en mi país, en los siglos XVI al XVIII, se produjeron innumerables obras que hoy en día enriquecen el gran acervo cultural que se tiene en esta región. Bueno, no todo tiene que ser el resentimiento, porque yo creo que lo que está pasando, no solamente en mi país, sino estamos viendo en América Latina, es tratar de ver el futuro ya de otra manera, el futuro a partir de los diálogos. Nos toca pensar en el mañana, en ese mañana que nos da fuerza para reinventarnos, para buscar caminos que sanen resentimientos y que promovamos encuentros y diálogos comunes. Nos toca ser creativos para hallar caminos adecuados y enfrentar estos nuevos retos. Y la comunicación se convierte en un factor indispensable, obviamente, entre los grupos, para facilitar ese conocimiento, esta comprensión y este entendimiento, asentando estos valores de tolerancia, de convivencia y construyendo nuevas relaciones sociales. La resiliencia se adecua perfectamente al futuro de los pueblos para hacerle frente a las situaciones adversas, especialmente en el tema político y social. Es necesario empoderar a la gente para desarrollar su propia resiliencia y promover una cultura del bienestar, escenarios de diálogos entre unos y otros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Norma, por tu intervención y tu enfoque de nuestro mundo y nuestra identidad desde ese aspecto cultural. Voy a dar paso a Mónica Nicoliello, desde Montevideo. Mónica es profesora de Historia en el Instituto de Profesores Artigas, en los Centros Regionales de Profesores y Educación Secundaria. Es escritora, nacida en Uruguay, pero ella dice que se siente ciudadana de la hispanidad. Es divulgadora de temas hispánicos e hispanoamericanos. Y tengo que destacar su obra Inteligencia Emocional Histórica, que editó en la editorial Planeta en 2010. Te dejo la palabra, Mónica, que además tenías cierta prisa porque conectas con otro acto seguidamente. Tienes la palabra, Mónica. Buenas tardes, muchas gracias por esta presentación. Sí, yo voy a tratar de ajustarme al tiempo porque después tengo otra reunión que es institucional y por eso lamento no poder escuchar a los ponentes que vienen a continuación. Pero bueno, en este momento no estoy en Montevideo, estoy en Salto, que es una ciudad a 500 kilómetros de Montevideo, en nuestro interior profundo. Y en primer lugar quiero agradecer que se me haya hecho el honor de participar en este panel de hoy y en el proyecto que me parece maravilloso, El mundo hispano en la geoestrategia del siglo XXI, hacia la Unión Hispanoamericana. En particular voy a referirme a la comunidad imaginada de Hispanoamérica, imaginada porque la construimos social e históricamente a través de instituciones y representaciones simbólicas y mentales, y aportes para una didáctica en concreto, porque la educación es un pilar importante en su construcción. En mi opinión, es importante partir de esta base. Para llegar a la Unión Hispanoamericana, se necesita que esta idea esté en la mente y en los corazones de personas, de grupos y de pueblos, así como una didáctica que la favorezca, la cual debería girar, a mi juicio, sobre ejes temáticos como los que ya hace tiempo reclaman nuestras comunidades. En primer lugar, la idea de la centralidad histórica de nuestra civilización, que es a la vez una potencia en ciernes, o sea, una promesa. La idea de que el mundo pasado y presente es multipolar, de que una multipolaridad deriva de la otra, y nuestra civilización es uno de esos polos, de que es y ha sido un centro histórico, cultural, mundial, económico, con importantes aportes al resto de la humanidad. Los programas deberían proponer ejes temáticos que permitan llegar a esa idea, contenidos sobre tradiciones y grandes transformaciones históricas, muchas de ellas verdaderas transformaciones antropológicas que han salido de nuestros 30 a 40 millones de kilómetros cuadrados.
ejes temáticos que sean importantes desde la perspectiva de nuestra civilización, no desde la perspectiva de otra civilización, menos todavía desde la perspectiva de la alienación. Ejes temáticos que presenten a nuestra gente como sujetos activos de la historia y no como receptores pasivos, sin excluir a ese otro, pero claramente rompiendo con esa currícula de la alienación que no forma ciudadanos de Hispanoamérica, sino espejos de otras realidades. En segundo lugar, programas que reconozcan nuestra originalidad espiritual y teológico-filosófica, como valor y preocupación central, muchas veces negada y sustituida en sucesivas olas de aculturación. Número 3, programas que hagan visible la geopolítica de nuestra civilización, lo que supone posicionar a Hispanoamérica como valor y reflexión, porque hay una geopolítica de la espiritualidad, como hay una geopolítica de los recursos materiales estratégicos. Ante todo, los programas de ciencias sociales y humanidades deberían poner a Hispanoamérica en el mapa. Los mapas y las efemérides son representaciones que construyen imaginarios colectivos y que permiten acceder a imaginarios colectivos, lo mismo que nuestro idioma y las realidades que a través de él se expresan. Los mapas, efemérides y símbolos nacionales tienen que mostrar las particularidades y variedades locales, pero también tienen que mostrar que hay algo más allá. Los mapas tienen que sugerir que no estamos aislados, sino que estamos muy bien acompañados geopolítica y humanamente. En cuarto lugar, propongo una didáctica de la vivencia, del viaje, del contacto, de la sensibilidad y de la experiencia de Hispanoamérica aquí y ahora. Facilitar con el apoyo de todo género de instituciones la movilidad cultural y académica, formativa, la comunicación, el conocimiento recíproco de nuestro legado cultural en todas sus dimensiones. En quinto lugar, programas curriculares sensibles a la dinámica de la transformación institucional, impulsando desde todos los niveles de la educación, pero en particular desde el universitario, ideas y proyectos de integración política, legislativa, constitucional, de mercados y oportunidades, tomando como centro esa idea de Hispanoamérica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, excelente tu intervención. Yo quería advertir que me ha parecido en algún momento ver la presencia de Patricio Lons, que hoy nos anunciaron que iba a estar con nosotros. Sí. ¿Estás, Patricia, no? me escribió por interno, algún problema tuvo y me Vale. puso Vale. reingreso en unos minutos, espero que pueda conectarse otra vez. No hay problema. Yo aquí os pongo el panel previsto y a último momento, si Patricio se incorpora, pues tendremos el honor de escucharla. Bueno, la siguiente presentación e intervención es de Walter Arias, desde México. Es historiador y escritor. Su obra que quiero destacar es El estampado perfecto. Es una novela histórica basada en hechos y personajes reales, ambientada entre Barcelona y la Ciudad de México a finales del siglo XVIII, hasta los primeros levantamientos de la independencia de Nueva España. Bueno, es un hombre buen conocedor de nuestra historia. Tiene la palabra Walter Arias, desde Guanajuato, México. Hola, pues muchas gracias. Muy buenas tardes en América y buenas noches en España. Pues bueno, yo más que nada quería hacer una reflexión sobre unos elementos que o reflejan lo que fue la concentración de riqueza en los años previos a estas independencias. Yo quiero señalar también lo que comentó Paco en la primera intervención que hubo,
sobre los procesos de independencia, ¿no? Sí que realmente hubo unos rompimientos de estructuras que funcionaban mal o bien, pero funcionaban, ¿no? Pero en este caso yo quiero hablar de lo que funcionaba muy bien. Como todos sabemos, a mediados del siglo XVIII empezaron a implementarse las famosas reformas borbónicas. Una de esas reformas fue la del comercio libre. Entonces, eso propició que hubiera una concentración de riqueza mucho mayor de lo que había y más acelerada de lo que había habido en los años anteriores. ¿Sí? Entonces, quiero resaltar algunos elementos que reflejan esa riqueza concentrada, ¿no? Los grandes consumidores se concentraban en Potosí, en Cusco, en Lima, Trujillo, México, Veracruz y Buenos Aires, ¿no? Pero sí, si uno analiza lo que eran los ingresos de las cajas reales, pues vamos a encontrar que desde antes de que o sea, un contraste importante de antes de las reformas liberales a después, ¿no? Si podemos hablar, no podemos, bueno, en este momento no puedo hacer una comparación de lo que sería ese poder adquisitivo en la actualidad, pero bueno, centremos en cifras. Si en los territorios americanos de estas cajas reales de los centros urbanos que había comentado hace un rato, fue de 12 millones de pesos, más o menos, ya para el 1700, esto de 1733, hacia 1789, ya con la implementación de estas reformas, fue de 42 millones. O sea, un incremento muy, muy considerable, ¿no? Entonces, no solamente, bueno, claro que hacen falta muchos estudios para conocer todavía más de estos ingresos, porque se escapan ahí desde los archivos que se han perdido, que están ilegibles, o otro tipo de documentación que refleje este poder de consumo, ¿sí? Entonces, yo quería comentar, en el caso de México, ¿sí? Que para el año de 1800, principios del siglo XIX, perdón, ya había, según los censos de la época, ¿sí? Tenemos los censos de un personaje que se llama Juan López Cancelada, redactor de la Gaceta de México, sí mencionaba que ya el número de europeos era de 74,700, mientras que criollos o americanos, españoles americanos, y descendientes de europeos sumaban más de 1 millón de personas, ¿no? A los indios puros que se les conocía como tal, que eran estos grupos de nativos que vivían en sus pueblos de indios o en las repúblicas de indios, pues sumaban alrededor de 2,320,000 personas, ¿no? Y ya las castas o mestizaje en general, porque no era tal cual como un sistema de castas, pues estaba alrededor de los 2,500,000 personas, ¿sí? Esto sí estamos sumando alrededor de unos 7 millones por allí, si se incluye Guatemala, ¿sí? Pero bueno, si usamos este grupo de personas, perdón, entre españoles americanos y españoles peninsulares, pues, y gente con un poder adquisitivo, porque no podemos solamente decir que por su color de piel ya eran ricos o pobres. Claro, había también mestizos que le daban los rancheros ricos, mestizos, que tenían también un poder adquisitivo muy alto, ¿sí? Entonces, se hablaba de 1,200,000, así como ya de una cifra genérica, ¿sí? Que pudieran pertenecer a una élite. Podría parecer exagerado, pero si estamos hablando de 1,200,000 personas en una población total de 7 millones, que sería una minoría, pero con una minoría con una capacidad de compra muy alta. Y eso también, sobre todo, beneficiada por ese comercio, por la minería,
por el comercio interprovincial, ¿sí? El transatlántico y el transpacífico, ¿sí? Y la producción misma que hacían las haciendas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, la Ciudad de México tenía 128,000 personas, habitantes en 1800, ¿sí? Madrid tendría, pues, alrededor de 190,000, si no me falla por aquí el dato, ¿sí? Pero si hacemos las comparaciones, uno de los que había hecho esa observación, esa observación fue Humboldt mismo, que decía que ese poder adquisitivo de la población se reflejaba en productos como el pan, el buey, el carnero, el cerdo por parte de los habitantes. Y según esto decía que ese consumo era pues superior al de otras capitales como Madrid, París o Londres, ¿no? ¿Sí? Aquí tengo el dato, por ejemplo, sí, 128,000 personas tenía la Ciudad de México a principios del siglo XX, perdón, del siglo XIX, perdón, y Madrid tenía 190,000. El consumo de carne de vaca, carnero y cerdo que tenía México era 189 libras, ¿sí? Mientras que Madrid tenía de 82,2 libras, ¿no? Y de pan era, pues para hacer 128,000, tenía 363 libras, perdón, de pan, mientras que en Madrid 432. O sea, se nota que es una capacidad de consumo de productos de tipo europeo, ¿sí? Porque claro, el grupo de los indígenas estaba excluido por ser un grupo que se regía bajo sus propias usos y costumbres. Entonces, en su gran mayoría no consumían estos géneros, ¿no? Y no solamente eso, también los textiles, ¿no? Que fue uno de esos elementos que también se compraban tanto los europeos como los fabricados en el propio Reino de Nueva España, ¿sí? Entonces, bueno, podemos hablar de los índices que reflejan las alcabalas, ¿no? Estos impuestos que se hacía sobre la compraventa, ¿sí? Pero bueno, sería para otro tipo de charla. Yo lo que quiero comentar es que esta concentración de riqueza, que es, a ver, yo no voy a decir si es como para sentirse orgulloso o no, pero sí es como para tener en cuenta que la historia oficial que nos han vendido y que se divulga no habla de esta riqueza, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchas veces es utilizada por los políticos para decir que precisamente el día de ayer, se cumplieron 199 años de la firma del Acta de Independencia, ¿sí? Un acta de independencia que, pues muchas veces sí, o sea, presionada por las potencias británicas o la potencia o la naciente potencia norteamericana, ¿no? Entonces, es como decía Octavio Paz, ¿no? México nació libre huyendo de la libertad, ¿no? Teniendo en cuenta de que estas medidas de libertad económica que estaban sucediendo en España, pues también estaban incluidas en la Constitución de Cádiz, ¿no? Y esto es uno de los elementos que provocó que estas élites, pues a cierto punto que querían conservar su poder, pues preferirían una independencia de España para unirse a sus intereses a los de Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Pues bueno, simplemente quería comentar este dato de la riqueza que se concentró en Nueva España durante todos esos años, ¿sí? Y pues, que contrasta con esta historia oficial de buenos y malos y de opresores y oprimidos, ¿no? Eso sería todo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Recordar que Humboldt, que has citado, el geógrafo alemán, decía que en el año 1800 las ciudades más prósperas del mundo eran México y Lima, y daba esos datos que tú has comentado. Bueno, en el siglo XIX vivimos la desunión de una comunidad que estaba unida en América
en América Central, América del Sur, y en el norte vimos lo contrario, la unión de unos pueblos y unos territorios que estaban desunidos. El resultado en el siglo XX ya lo hemos visto, ¿no? Lo que llevó esas consecuencias. Bueno, voy a pasar la palabra a Óscar Uceda, es desde aquí, desde Lérida, Cataluña. Óscar es historiador, es presidente de la Asociación Historiadors de Cataluña y ha sido vicepresidente de la Sociedad Civil Catalana, que bueno, es un organismo muy conocido en España, un organismo defensor del constitucionalismo y que ha dado la batalla y la está dando a muchos niveles en Cataluña. Y bueno, es un escritor de este libro, entre otros, La piel de todos, que es una síntesis interesantísima y muy recomendable para la gente y para los jóvenes de nuestra historia común, tanto de España como de América. Bueno, Óscar, tienes la palabra. Muchas gracias, Julio. Buenas noches. Bueno, primero decirles que evidentemente no soy Ángeles Ribes, como marca aquí, porque le he expropiado el ordenador a mi señora porque es mucho mejor que el mío. Dicho esto, agradecerle primero a mis compañeros, a Paco, a Norma, a Mónica y a Walter su exposición. Y yo quisiera entrar un poco en materia. Directamente, ¿quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y cuál es el camino que pretendemos hacer. Y realmente no vamos a inventar hoy nada nuevo, ni nada que no se haya hecho ya en otros procesos que tienen un objetivo político, ya sea de unión y de sumar, como es nuestro caso, o ya sea de ruptura, como es el caso, por ejemplo, que estamos viviendo en Cataluña, de ruptura y de resta. La ponencia escogida, el nombre era Sociedad Civil Hispanoamérica, la Unión Europea como ejemplo. Realmente hablamos de quiénes somos, ¿no? Somos un grupo que nos llamamos o nos llamaremos como tengamos a bien en un futuro, pero que básicamente la idea es formar parte, arrancar una sociedad civil hispanoamericana, tanto en un lado como en el otro del océano. ¿Cuál es nuestro objetivo? Sin entrar en excesivos detalles, el objetivo es la unión hispanoamericana. Buscar los elementos hasta donde se pueda llegar en que a un medio y largo plazo se pueda conseguir esta anhelada, por muchos ya, unión hispanoamericana. ¿Y cómo se hacen este tipo de procesos? Esta palabra está muy de moda aquí en mi tierra. Pues recuperando y estableciendo herramientas para recuperar esta identidad común. ¿Cómo se hacen estas cosas? Básicamente, una sociedad civil, como les he dicho, no es la primera vez en la historia que se hace. Todos estos procesos siempre arrancan de la sociedad civil. Rara vez arrancan desde los poderes políticos, ¿no? Arrancan desde una organización que se sostiene en dos pilares. Por un lado, un pilar cultural y por el otro lado, un pilar económico. En el pilar cultural habrán comprobado que somos muchos historiadores los que hemos hablado, prácticamente todos, y también gente de la cultura, pero todos tenemos una formación como historiadores. Suelen hacer por parte de historiadores porque somos los que conocemos el pasado y muchas veces, y más en el caso de la hispanidad, tenemos que mirar en el pasado para aprender como científicos sociales, aprender de lo que fuimos para intentar ayudar a que nuestros iguales tiendan hacia un futuro, también un futuro prometedor, porque para eso sirven estos procesos, siempre sirven o siempre se promueven para ir a mejor y nunca peor. Por un lado, los historiadores, que son aquellos, en nuestro caso, con la gran virtud y gran ventaja de podernos permitir el lujo de ser rigurosos y científicos y académicos, no tenemos que echar mano de la manipulación de la historia ni de la mentira, llegando a límites absurdos como los españoles que me están oyendo sabrán que se ha llegado aquí en mi tierra con el tema de algunos historiadores, que no son historiadores tampoco, ¿no? Algunos historiadores catalanes, agentes culturales de todo tipo que también intervienen en este tipo de proceso y sobre todo, una vez desarrollado este relato hispano en positivo, comunicarlo. La otra herramienta cultural y de gran valor es cómo llegar a la gente, cómo hacer que esta información llegue al máximo de gente posible, al máximo público hispano. Ese sería uno de los pilares. El segundo pilar sería el económico. Evidentemente, estos procesos, el catalán empezó también así, en los años 50, no pueden arrancar única y exclusivamente con el esfuerzo de un grupo cultural. Tiene que venir con un apoyo económico. Este apoyo económico viene por una parte normalmente por empresariado
empresariado que puede estar en principio muchas veces motivado por temas sentimentales, porque el proyecto le gusta, y más adelante, y más en un proyecto como el nuestro, es probable que sea por interés, porque en realidad un proyecto de hispanidad, como hablaremos rápidamente, es un proyecto que puede tener un gran interés económico, por todo lo que puede traer consigo. Y también este tipo de asociaciones, en el caso catalán también es un paradigma, suelen tener mucha microaportación por parte de asociados. En el caso catalán prácticamente el 10-15% del independentismo, que en realidad es muy minoritario, son apenas 2.200.000 personas, está afiliada o está asociada en un tipo de estas asociaciones culturales o políticas, pagando su cuota mensual. Y esto ayuda también a la financiación de este tipo de corrientes. Una vez ya sabemos quiénes somos, cómo se recupera una identidad de este tipo, ¿no? Básicamente, nosotros, después de hablarlo, nos habíamos centrado en la hispanidad por un elemento fundamental, clave y de unión, un elemento que nos permite comunicarnos en esta reunión, en esta conferencia, que es la lengua. Esta lengua común, yo tengo otra lengua, yo les podría hablar en catalán, como seguramente ustedes, algunos de ustedes también conocen más lenguas, pero seguro que si hablamos en castellano o hablamos en español los vamos a entender todos. Pues este es el elemento común. Este es el elemento fundamental y esencial. Una herramienta de comunicación de primer orden que además va sola. Así como el catalán, en el caso nuestro, ha tenido que tener y regada por mucho dinero, con una política muy agresiva de restricciones cara al español para poder evolucionar, en el caso del español, sin ningún tipo de ayuda, va como un cohete. Es una lengua universal en auge. Y por tanto es un elemento a tener en cuenta y tiene que ser el primero de nuestros motores. El segundo, como les decía antes, es la historia. Hemos tenido los ejemplos de Ecuador, hemos tenido los ejemplos de México. Cuando nos pongamos a transmitir lo que ya sabemos y lo que en el ámbito académico se sabe, es evidente que el pasado común fue mejor para el común de los pueblos hispanos que después. En el momento de la ruptura, nuestra trayectoria como países independientes, incluida España, ha sido mala. Partíamos de una base de 300 años unidos, donde teníamos un peso específico en el mundo y de repente, en cuestión de pocos años, lo perdimos estrepitosamente, pasando a ser todos países de segunda, incluso de tercera o de cuarta, y cada vez más empobrecidos. Y esto es una situación que cabe a la reflexión, sobre todo cuando aún se conservan elementos, después de 200 años de estar separados, como la lengua, la cultura y la historia, y el hecho que hoy estemos aquí reunidos. También el tema de las tecnologías, que ha salido antes, es algo que nos puede favorecer a romper esta frontera que suponía el Atlántico, ¿no? Esto puede ser una herramienta que nos puede ayudar a trabajar en esta línea. Sin alejarme demasiado en la exposición, hay otro elemento que es muy fácil de transmitir, que es el patrimonio físico. Antes estaba hablando también la compañera del patrimonio cultural. Pero el patrimonio físico, el patrimonio de la UNESCO, el patrimonio nacionales o patrimonios locales de cada uno de nuestros países construidos durante el periodo de la monarquía hispánica son tan abrumadores, tan numerosos y tan evidentes de que esta presencia no fue, como se ha venido a decir, una mera expolio de los territorios que se trataban como colonias, sino que en realidad el proyecto o la forma en que trató a sus diferentes territorios la monarquía hispánica estaba más inspirado en la antigua Roma y con las inversiones que se producían que en otra cosa. Antes de ayer estuve comiendo con un magnífico historiador, el mejor biógrafo que hay de Carlos III, mi profesor, que había antiguo presidente de la CRUE, Roberto Fernández, que tiene una magnífica biografía de Carlos III, cuando hablábamos de este tema, que le gustó, por cierto, me comentó, bueno, es que hasta Carlos III a la monarquía española América le costó dinero. Esto es una simplificación del asunto, pero quiero decir que no solamente venían los barcos de plata, sino que se invertía mucho dinero en las Américas también, por parte de la corona en infraestructuras, en hospitales, en universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Era un modelo diferente al modelo, digamos, más mercantilista anglosajón o holandés. Entonces, ¿por qué estamos divididos y por qué el hispano, pese a que es consciente de que es hispano, le da vergüenza reconocerse como hispano? Y esto es lo que hace que estemos separados unos de otros. Pues precisamente porque mediante procesos parecidos como el que estoy hablando, en su momento, se decidió por parte de las élites de los nuevos estados surgidos de la independencia, que renegar de lo hispano
ayudaba a apuntalar y fortalecer sus procesos de construcción nacional y sus estados emergentes. Esto supuso un problema grave. Si vemos el escalado, realmente América Hispana se inició un primer proceso de separación, empezaría en 1810, grosso modo, acabaría en el 26. Una vez finalizada esta primera fase, después viene la independencia de la independencia, donde algunos de estos países se fraccionan aún más, o sea, se fracasa al no conseguir una separación y que se mantenga esta unión de todos los pueblos hispanos del otro lado. Eso la debilita, no pasa como en Estados Unidos, que pese a su guerra civil ellos se mantienen unidos. En una segunda fase se fraccionan lo muy fraccionados que ya estaban y acaban surgiendo 16 pequeños estados. Después, esto aproximadamente lo pondremos en 1839, en 1848 México entra en guerra con los Estados Unidos y pierde la mitad de su territorio de una forma traumática, y en el 98 nos toca a nosotros, nos toca a los españoles, con la guerra con Estados Unidos también, perdiendo Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Este es el proceso de decadencia que nos fragmenta y que esta idea de que lo hispano es malo, el pasado es malo, se ha venido dando desde los poderes políticos, incluso aquí en España, porque en su momento interesaba al relato de estos estados. Sinceramente creemos, y lo creemos todos los que estamos aquí, al menos los promotores de este acto, y da esperanza que esto ha cambiado. Estamos en el siglo XX, han pasado 200 años, tenemos la experiencia de cómo ha ido, tenemos la experiencia de la Unión Europea, países muy diferentes, religión diferente, culturas diferentes, enfrentados desde hace más de 1000 años, con unas fronteras durísimas, con conflictos que de repente se inicia un proceso en 1951 que de forma casi accidental, porque no estaba previsto crear una unión, en el sentido que hemos llegado, pues ha conseguido una Unión Europea que al menos nos ha traído paz y prosperidad. No se ha conseguido la unión política, que ya se aspiraba a ella, pero se ha llegado bastante lejos, tenemos una moneda común, tenemos libre circulación de personas. Yo lo quisiera para una futura comunidad hispanoamericana. Pero el ejemplo de la unión nos abre el camino a que es posible. Es posible. Y el futuro, un futuro globalizado, este futuro globalizado, la tendencia es a grandes bloques. Estamos en un escenario donde el bloque anglosajón está en retroceso. Inglaterra, el Reino Unido se va de Europa con el Brexit, Estados Unidos está reculando de todo el mundo, y es un proceso que ya no es cuestión de trama, es un proceso que viene de antes y que continuará, y con una China emergente. Y tenemos que darnos cuenta de que estos países que están en retirada, esta Unión Europea que no acaba de cuajar como unión política y no puede sustituir el liderazgo mundial al mundo libre, queda cierta orfandad en un mundo libre enfrentado ante una China totalitaria y en pleno crecimiento. Y el elemento hispano unido y organizado puede ser positivo en este futuro del siglo XXI. Y como tal tenemos que entenderlo tanto los hispanos como los anglosajones incluso. No creo que esta unión hispanoamericana tendría que surgir en frente de, sino a favor de un mundo libre, con la aspiración de que al final todo el mundo se viva en libertad. Pero yo creo que es esencial que se inicie este proceso de fortalecimiento, porque ahora los que están entrando, como bien decía Paco, y con fuerza, y ante la debilidad de los países hispanoamericanos es China, porque los recursos existen, y yo creo que el camino, y con esto acabo, el camino sería este. Es relativamente sencillo de hacer si no fuera tan trabajoso y tan caro, pero es cuestión de dar el primer paso y creo que hoy lo estamos dando. Por lo tanto, muchísimas gracias a Julio como promotor del acto y a todos los que se han conectado a este chat esta noche. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Óscar, también por tu claridad y tus ideas que has expuesto magníficamente. Bueno, ahora vamos a abrir un periodo de tertulia. Nos hemos extendido un poco más de la cuenta. En este primer acto no queremos ser muy pesados ni aburrir a la gente, al revés. Queremos que la gente se quede con ganas para más actos y de más trascendencia que queremos hacer. Y voy a abrir el turno de palabras. Yo no sé si Patricio Lón se conectó, si hubiese estado en algún momento que avise y le damos la palabra para que cierre el acto. Y ahora cedo la palabra. Nos interesa hablar del futuro. O sea, nos interesa hablar como pueblos con bastantes vínculos y aquí todos de 9 países he contabilizado, 9 o 10 países. Hemos llegado a 80 personas en este primer acto. Nos hemos entendido perfectamente y creo que ninguno se ha sentido extranjero ni extraño con el otro. Bueno, futuro.
Unión de Hispanoamérica. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo vemos? Solo un dato. La Unión Europea, como ha dicho Óscar, es una amalgama de países que solo nos une el bolsillo, que no nos entendemos en casi nada. Y empezó con la Unión, la CECA, la Unión para el Carbón y el Acero. ¿Quién podría decirnos que no es posible una unión de países hispanos por fases o niveles, por ejemplo, para que un estudiante o un catedrático pueda estudiar libremente en cualquier universidad o trabajar en cualquier universidad hispana sin exigirle ningún requisito más que haber nacido en un país hispano y hablar el idioma que estamos hablando? Y eso sería un proceso largo que a lo mejor algunos no vemos. Bueno, dejo la palabra a quien quiera intervenir. Vamos a darnos 15 minutitos o un poquito más, según veáis, y intervenir libremente. Sí, para intervenir pienso que hay una opción de alzar la mano en el chat. Entonces, quien quiera intervenir puede pedir en el chat antes para no cruzarnos. ¿Quién quiere intervenir? Yo levanté la mano, no sé si se vio. Sigue Inmaculada. Hola, buenas tardes. Bueno, pues soy Inmaculada Fernández, también gestora de esta locura. Y bueno, siguiendo un poco he apuntado, bueno, me he perdido la primera charla de Francisco Núñez, pero le conozco muy bien, gracias a Dios, y me imagino. Pero cogiendo la línea de lo último que ha estado explicando Óscar Uceda, pues yo quería insistir mucho en una cosa que creo que los que estamos formando esto estamos todos de acuerdo, y es no decir América Latina. Yo sé que eso va a costar mucho trabajo en América, pero bueno, de hecho, incluso en España hay mucha gente que dice América Latina, es un trabajo enorme, pero las palabras forman hechos, ¿no? Hay una anécdota muy simpática, por ejemplo, cuando yo tenía un profesor de patrimonio histórico hispanoamericano, le preguntábamos, ¿por qué hay que decir Hispanoamérica? Y decía, bueno, pero ¿qué se habla allá o acá, entre todos? ¿Qué se habla? ¿Español o latín? Bueno, pues ya está contestada la pregunta, ¿no? Entonces, lo de Latinoamérica iba con una malvada intención que seguramente Francisco la puede explicar muy bien, ¿no? Creo que eso es muy interesante. Y con respecto también a lo que ha dicho Óscar, el ejemplo de Europa, y bueno, Óscar y Julio, por supuesto, el ejemplo de Europa que solamente se ha movido tradicionalmente por los intereses económicos, si os dais cuenta, en los símbolos, en la bandera, utiliza María, ¿no? O sea, la medalla de las estrellitas de la Virgen María, ¿no? Bueno, la mayoría o prácticamente todos somos cristianos, aunque unos son católicos, otros protestantes, tal, pero en América, o sea, en Hispanoamérica no existiría nunca jamás esa duda. Somos todos la misma religión, básicamente. Por supuesto que hay ya algunos grupos con diferencias, pero además de la lengua, eso es muy importante, es una base. Y bueno, ¿para qué decir lo que son las tradiciones, la música, el folclore, pues no sé, el arte, el urbanismo, la comida? O sea, Norma Campos ha organizado grandes encuentros en los que yo he participado desde el 2002, donde hacemos patrimonio inmaterial también. O sea, al final es la misma cultura, ¿no? Y nada, solo insistir en que tenemos que hacer el esfuerzo de decir Hispanoamérica, ¿no, Francisco? Muy bien. Patricio, ya te vi, no estás con tu nombre. Vamos a agradecer que intervengas, pero déjame comentar una cosa de lo que dijo Inmaculada, nada más. Y esto hay que desarrollarlo, pero no quiero dejar pasar, porque es hasta un tema del nombre de Hispania, de Hispanoamérica y demás. En la antigüedad clásica, Hesperia o Hispania era el límite extremo occidental de la civilización conocida. Los griegos primero lo llamaron así Hesperia, la península itálica, después se llamó así a Hispania, y con la conquista de esa frontera se extendió a lo que ahora es América. Entonces, siempre está vinculado el concepto de Hispania o de España al límite occidental de la civilización, de nuestra civilización, en este caso, curiosamente la civilización occidental, aunque sea redundante, ¿no? Y había el gran historiador estadounidense que fue embajador en España por mucho tiempo, Carlton Hills,
que hacía un énfasis importantísimo en esto, ¿no? Y en relación a lo que dijo Oscar, que tanto los Estados Unidos y Canadá, el mundo angloamericano, como el mundo hispanoamericano, de México para abajo, somos frontera de Europa en América. Y en los momentos actuales somos frontera de la civilización occidental. Y por tanto no es un momento de enfrentamiento, más allá de las circunstancias históricas, de la responsabilidad que sí la tienen los pueblos anglosajones en contra de nosotros, pero es el momento de aunar esfuerzos y que tanto el mundo anglosajón como el mundo hispano entiendan de que si no vamos de la mano, nos va a engullir una potencia más grande. Y este gran, en este caso China, y este gran péndulo que ha sido siempre Hispanoamérica, entre unas dos enormes potencias en el siglo XX, ahora puede ser el que defina para bien el futuro y de forma positiva de todo el mundo occidental. Nada más. Patricio, por favor. Bueno, voy a presentar a Patricio. Estás con el micrófono apagado. Me imagino que casi todo el mundo conoce a Patricio Lons, que no sé si nos está escuchando ya. Hola, sí, ¿qué tal? Sí, bueno, Hola. te voy a presentar, Patricio. Yo soy muy seguidor tuyo, tú no me conoces, pero bueno, Patricio se presenta a sí mismo como un periodista argentino, lógico, dedicado a la investigación histórica y al revisionismo del legado hispánico. Es fundador de la Comunidad Hispanista y tiene unos canales interesantísimos que recomiendo seguir en redes sociales, la NAO, y bueno, tiene unos programas en YouTube interesantísimos. Todo tu turno, Patricio, y bueno, danos ánimo para el futuro, a ver si tenemos futuro juntos o es mejor seguir separados. Les pido disculpas que haya tenido que entrar y salir, pero he tenido una cuestión una urgencia que me han llamado y que tiene que ver con las circunstancias extremas que está pasando el país y donde hemos llegado ya al ridículo. Para que vean el grado de demolición, hay un escándalo porque acá al gobierno, como parte de su transparencia, no se le ocurrió mejor idea que publicar toda la información secreta del Servicio de Inteligencia Argentino, lo que se llama AFI, Agencia Federal de Inteligencia. Publicaron la lista de los espías argentinos, operaciones en cursos aquí y en el extranjero, operaciones en curso junto con agentes de agencias extranjeras. O sea, no hay personaje en el mundo que pueda hacer semejante imbecilidad. Yo creo que si los guionistas del Chavo del Ocho hubiesen querido imaginarlo, no lo hubiesen podido imaginar. Eso ocurrió en nuestro país. Con tal motivo, me acaban de avisar que una importantísima figura pública, me tengo que reservar lamentablemente el nombre, me pidió si podía ir a su casa, porque es el grado de destrucción y demolición que es feroz. Con respecto a lo que dice Francisco, estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos que ver de qué manera tenemos que romper ese dique entre el mundo anglosajón y nosotros, ¿no es cierto? La Inglaterra, la Old Merry England, era igual que nosotros. De hecho, cuando reconquistamos Granada en 1492, nuestros ancestros, en la abadía de Westminster, en todas las iglesias inglesas, se festejó. Tañeron las campanas celebrando que se había expulsado al hereje de América. Lamentablemente, no hay nada más anti-inglés que el movimiento iniciado por Enrique VIII, ¿cierto? Y creo que es muy importante, porque si bien el inglés fue un perro malvado, el norteamericano fue un perro peor, el soviético ni hablar, el próximo lobo suelto va a ser el chino. Hace poco un general chino del Estado Mayor chino hizo una encuesta al pueblo chino. Dice, si nosotros fuésemos a recuperar nuestro territorio que es América, porque los pueblos amerindios son de origen mongoloide, por lo tanto nosotros descubrimos América antes que España, y tuviésemos que matar mujeres y niños y civiles para ganar, ¿ustedes lo apoyarían? El 80% de los encuestados dijo sí. No sé si eso es reflejo de la opinión del pueblo chino, pero presumo que además no debe importarle mucho a la dirigencia china lo que opina el pueblo chino. Pero sí era la opinión de un militar y de la gente que le respondió. Con lo cual, evidentemente, el próximo perro malvado viene de Oriente, y como dice Francisco, nosotros somos hoy esas especies, nosotros somos ese extremo. Tarteso ya está acá, está en el Pacífico. Tartesos es Ecuador, la costa de California y la de Alaska tal vez.
Entonces, somos la última defensa de Occidente, y curiosamente han salido más hispanistas de América que de la misma España. Pues sí. Algo que estamos viendo en Buenos Aires, en las últimas manifestaciones políticas, cada vez se ven más aspas de Borgoña, por ejemplo. Tanto el 17 de agosto hubo una muy importante, como ayer en el Palacio de Tribunales. Yo no estuve en ninguna de las dos, y me sorprendió la cantidad de llamados que recibí de distintas partes del país, donde me decían: Patricio, te vimos en la manifestación. Y digo, imposible, porque yo no estuve, ¿cómo me pudiste ver? Porque vimos el aspa de Borgoña. Bueno, no era yo, lo cual quiere decir que la idea, la recuperación de la identidad está pasando más allá de lo que uno pueda decir, ¿no es cierto? Y curiosamente la que se vio ayer en Plaza de Tribunales tenía las puntas coronelas de uno de los regimientos. Hay 6 regimientos argentinos que llevan el aspa de Borgoña, 6 unidades militares. Entonces, creo que sí debemos recuperar. Lo que sí creo que debemos ser muy fuertes nosotros en entender, cuando decimos Hispanoamérica, estamos hablando de la civilización de Grecia, Roma y Tierra Santa. Obviamente estamos hablando de la Iglesia Católica. Y si hablamos de Latinoamérica, tenemos 2 acepciones. Una marxista, y la otra, si decimos no, por el mundo latino, también tiene que ver con la Iglesia Católica. Por eso creo que es importante, de alguna manera, ir aclarando de a poco a los pueblos hispanoamericanos que la pertenencia a una confesión protestante no es el camino ideal. Ahora, el tema es si esa persona puede sustituir eso por una recuperación al catolicismo tradicional, porque hoy el problema que tenemos para recuperar Occidente es que no tenemos Roma. Hoy Roma está ocupada por gente que es contraria tanto a la Iglesia Católica como a España, ¿no? Lamentablemente lo hemos escuchado a Bergoglio pedir perdón por la conquista de América. Si la conquista de América, la Iglesia Católica se vería reducida a la 4ª parte, ¿no es cierto? Entonces, sí, por supuesto, cada persona es libre de creer o no. La cuestión es que yo puedo entender si un americano, un hispanoamericano, es de la comunidad alemana o inglesa, entonces luterano o anglicano, o tal vez un argentino de hijo de japoneses y que me diga, mira, yo quiero mucho esta tierra, pero me siento muy sintoísta, eso lo puedo entender. Me parece lo que es un abandono de la civilización propia, es cuando veo a alguien con apellido español o italiano, ¿no es cierto?, adhiriendo. Además todos sabemos muy bien que el impulso de las confesiones protestantes vinieron sobre todo después de la Guerra de Malvinas, y que además es un desembarco norteamericano, y en algún caso es un desembarco brasileño también, ¿no? Entonces hay que entender cuál es la civilización, ¿no es cierto? Con esto no busco agredir a nadie, ¿no? Sino llamar un poco la atención. Lo que digo no es para mal de nadie, sino para bien de todos, ¿no? No es para mal de ninguno, sino para bien de todos, como decía Martín Fierro. Eso creo que hay que ver. Y después, bueno, saber que la recuperación, yo creo que está en marcha. Ahora, ¿cuánto se va a recuperar? No sé, eso está más en manos de Dios. Pero lo que se recupere tiene que ver de alguna manera en relación con la fe, porque el gobierno mundial al que se apunta es el gobierno que aparece en la Biblia y que no nos hace feliz a nadie, ¿no? Que vamos a tener que aguantar, como dice la Biblia, de 42 meses. Bueno, se nota que estamos en eso. En Argentina ya estamos prácticamente prisioneros. Yo ahora voy a salir y tengo que buscar un permiso electrónico, ya no podemos sacar pasaportes, ya no hay trámite no hay turno para sacar pasaporte, con lo cual prácticamente estamos encerrados, ¿no? Acá me está diciendo un amigo, dice, sí, por supuesto que hay gente que puede ser atea. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: nuestra civilización está unida a la raíz griega, a la raíz romana y a la raíz de Tierra Santa, porque con esas raíces se construyó Hispanoamérica, no con otras. Ahora, uno puede tener un problema de fe y no tener fe, ¿no es cierto? Pero estas son las raíces con las que se construyó. Por eso creo que es importante hablar, porque se relaciona incluso con una manera de entender la economía, con una manera de entender el orden social, con una manera de entender el gobierno y con una manera de entender la justicia. Para el mundo anglosajón las personas no importaban, para el mundo protestante la gente no era importante.
para el mundo español y católico sí lo era. Algo que me llama la atención, incluso una anécdota que parece menor, pero que describe la identidad, en las batallas navales entre Inglaterra y España, que por lo general ganó España. Inglaterra gana en el cine, no en la realidad. Pero los españoles tenían una dificultad. Moría un marinero español y había 2 marineros que bajaban su cuerpo a la sentina, porque ese cuerpo en algún momento había que llevarlo para darle cristiana sepultura. En cambio, en el barco inglés murió un marinero inglés y los compañeros lo tiraban por la borda. Eso describe 2 maneras de ser muy distintas, ¿no es cierto? Entonces, y los economistas que me hablan de la ética de Max Weber se olvidan o desconocen la ética de Salamanca sobre la economía, ¿no? En realidad de la escuela de Salamanca la desconocen hasta los propios españoles, ¿no? Decía María Elvira Rocabarea que la llamaban a ella desde Salamanca para si podía dar una mano, porque se estaban encontrando que había todo un pasado de conocimientos que había sido abandonado, ¿no? Por suerte no fue quemado, pero sí olvidado. Así que estaban en proceso de recuperación de eso, pero cuando uno lee los aportes económicos de la Escuela de Salamanca del siglo XVI, y realmente después de eso, al mundo anglosajón no le queda mucho para enseñar. Bueno, no quiero... Muy de acuerdo, Patricio. Solo pedirte un favor, 1 minuto más tu intervención y vamos a dar 10 minutos paso a las intervenciones de los demás para ir cerrando, porque seguro que alguna gente, incluyéndome, tenemos que salir y no quiero irme sin que se haya terminado esta reunión. No, yo en principio adhiero siempre a lo que dice Francisco. Yo estoy muy de acuerdo con él cuando hablamos incluso de estos estados que no son sucesores, sino que son sustituyentes del imperio, son estados fraccionadores de la gran corona. Y de alguna manera tenemos que luchar para no convertirnos en pequeños feudos como se está convirtiendo la Argentina, sino para ver de qué manera podemos reunificar nuestros esfuerzos comunes, ¿no? Eso por un lado. Y después, bueno, los invito a todos a participar en la 2020 Segunda Semana Virtual de la Hispanidad. Entran en mi portal www.comunidadhispanista.com y ahí pueden presentar todo lo que vayan a hacer en octubre, ya sea que van a hacer un video, una conferencia, un artículo, presentar un libro o algún festejo. Nosotros le vamos a dar publicidad. El año pasado se juntaron más de 80 instituciones, 86 creo. Así que este año, con toda la crisis que hay, si logramos más o menos lo mismo, estaremos contentos. Si hay más, muchísimo mejor. Y bueno, aquí les muestro, este es el lugar donde yo grabo mi programa. Así que bueno, queridos amigos, los invito a que participen. Hola. Bueno. Sí, perdón, se cortó. Los invito a que participen entrando a mi portal y bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y disculpen estas entradas y salidas, pero bueno, es una circunstancia de emergencia que estamos viviendo acá. Muy Gracias, bien. Patricio. Pues venga, 10 minutos, Paco, ¿no? Damos 10 minutos a 15 minutos, o sea, sí. Nos podemos extender un poco, pero yo máximo 20 para las 4 tengo que salir, porque a las 4 tengo una entrevista para una periodista peruana, conjuntamente con Patricio, entonces tengo que alcanzar a eso en el medio almorzar. Bien. Pues venga, tenéis cualquiera que quiera levantar la mano. A ver. No sé si por mi parte, yo soy también aquí en Madrid como Julio, pero yo he trabajado muchos años en Ecuador, soy amigo de Francisco y estoy entre Ecuador y Madrid porque yo soy profesor de Historia del Derecho. Entonces, o sea, hay un término que ha mencionado Norma que es el de descolonización. Ese término también lo oí yo en Ecuador cuando llegué en el año 2014, estaba en el Ministerio de Cultura, una carpeta que decía descolonización. Entonces, lamentablemente, esa ha sido la política de muchos gobiernos del socialismo del siglo XXI. Ahora está siendo la política del gobierno español de Iglesias y Sánchez, que van a aprobar una ley de memoria democrática, ya no ley de memoria histórica, sino memoria democrática. ¿Qué es eso de la memoria democrática? Pues la memoria tiene que ser histórica, ya sea racional o, como decía la profesora uruguaya,
de la inteligencia emocional, pero se tiene que basar la memoria en la historia, no en las sensaciones democráticas. Entonces, evidentemente, tenemos un problema de entendimiento profundo de la historia y iniciativas como esta que promueve Julio son muy interesantes porque la transcultura que fue nuestra cultura hispánica del siglo XVI y XVII, del siglo de oro, fue una transcultura. Existen culturas que superan los límites espaciotemporales, debe mantenerse en el tiempo y debemos seguir nosotros representando ese espíritu que lamentablemente se perdió en muchos momentos de la historia y sobre todo con el socialismo del siglo XXI actualmente. Eso es lo que yo quería decir y ese es mi aporte. Muy bien, muy bien. Vamos en este orden a dar la palabra a quienes han pedido intervenir. Juan Álvaro desde Chile, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos en Santiago de Chile. ¿Me escuchan bien? Sí. Primero que todo, agradezco la oportunidad de haberme sumado a esta pequeña ponencia, digamos. Creo que es súper importante, voy a dejar acomodar aquí mis banderitas, digamos. Creo que es muy importante tener la conciencia de lo que somos y para dónde queremos ir. Creo que eso ya está. Creo que también es muy importante aprovechar esta instancia de redes sociales, que hoy día está en boga. Estos mismos elementos que estamos utilizando en este instante son fundamentales. Creo que bueno, mucho de lo que han expuesto va en la línea de por lo menos lo que estamos tratando de hacer, no sé si tímidamente, pero como de a poco acá en Chile. Se me ocurren un par de ideas. Básicamente, profundizar lo que es la difusión de nuestra historia. Eso te genera en las distintas redes sociales, que hoy día la gente sigue Instagram, Twitter, Facebook. Nosotros tenemos básicamente todo, apoyamos mucho y tratamos de asociarnos entre nosotros. Por ejemplo, existe Hispanismo Perú, que está surgiendo, hay cuentas de distintos hispanistas en distintas partes de Latinoamérica, Venezuela, y trabajamos en conjunto. Entonces, la idea es que podamos de alguna forma ir teniendo visibilidad permanente. Entonces, en la medida que es visiblemente podemos captar muchas más personas que de a poco digan, chuta, sí, que el hispanismo, qué interesante, o que no sabía que Bolivia estaba vinculado a Chile, no sabía que Ecuador vinculado, y les vamos abriendo la mente. Entonces, incluso hay unas cosas que se llaman píldora histórica, que creo que el concepto es muy bueno, ir tirando permanentemente píldoras históricas, que es lo que hacemos mucho en redes sociales, y tratar de abarcar también a los sectores más afines políticos a nosotros de a poquitito, porque uno no puede ir como una avalancha, mira, esto es el hispanismo y tirarle encima, no va a funcionar, sino que probablemente se cierren, pero hay que ir de a poco abriendo la mente y darnos cuenta de que en fondo lo que han dicho acá, que la parte económica también, la integración nos puede aportar a todos hacia el desarrollo, porque ya vemos, lo que se ha visto acá, el tema de China. Creo que es muy importante, primero que todo, dar un enfoque muy fuerte a lo que es difusión, apoyados probablemente con todo lo que hacen los grandes historiadores que tenemos acá. Cada uno puede ir generando contenido. Hoy en día es muy fácil generar contenido. O sea, tenemos efemérides prácticamente todos los días, pasa algo importante en el imperio. Entonces tenemos la posibilidad de ir destacando eso con mucha fuerza, que es lo que tratamos de hacer permanentemente. Y lo otro, que yo creo que, hay cosas de la educación, por lo menos que se vive acá en Chile, que se está educando muy mal. Eso es bueno y malo, porque se enfoca tan mal, por ejemplo, muchas cosas, que es muy fácil abrirle la mente a la gente. Y además, por ejemplo, el tema de la leyenda negra, acá la verdad que no se toca mucho. Y es más, yo creo que nosotros, los hispanos, estamos más conscientes del tema de la leyenda negra que otros. Entonces, como que tenemos la tranca, la tenemos nosotros. Entonces, como que yo diría, no hablemos más de la leyenda negra, porque si tú hablas de tu abuelo sigue vivo. Sí, porque mi abuelo no sé qué, mi abuelo aquí, mi abuelo allá, entonces tu abuelo, todo el mundo tiene en el imaginario tu abuelo. Pero si no hablas más del abuelo, el abuelo no existe. No hablemos más de la leyenda negra. Chao. O sea, alguien tiene que googlear, ¿qué es leyenda negra? Ah, la leyenda negra. Ya. Si alguien nos saca, claro,
podemos irnos, pero no la mencionemos, es un tema de marketing comunicacional también. Yo soy además político, entonces creo que cuando tú hablas de tu oponente... ¿En qué partido estás, Juan? Perdón la pregunta. Sí, Juan Álvaro Arce, sí. Yo estoy en un partido político que se llama Unión Demócrata Independiente, la UDI, que es un partido de derecha, conservador en lo moral y liberal en la parte económica, tampoco liberal a ultranza, digamos, una cosa, un partido no de centro derecha, de derecha, con las cosas claras. Mucha gente nos vincula a que tenemos una raíz católica muy fuerte y por eso nos estigmatizan. Bueno, la izquierda es así. Y yo creo, por lo menos con mis correligionarios, yo he ido explorando y la verdad que me ha sido bastante, o sea, no he tenido ninguna oposición en ese aspecto. Yo siento que de a poco podríamos ir haciendo como migas con distintas dirigentes de distintas partes. De hecho, hace un par de meses atrás, cuando partió todo el tema de la pandemia, se habían hecho unas videoconferencias con partidos de mi partido, de la juventud, con la juventud de Vox, por ejemplo. Entonces, y del PP. Entonces, ya hay vínculos que uno podría ir tendiendo, porque en el fondo todos son efectos culturales, o sea, como uno habla y va construyendo realidad. Entonces, a medida que nos podemos ir vinculando con distintos lugares, ya sea de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, podemos ir levantando de a poquitito cosas y con la fuerza de las redes sociales que hoy en día, no sé, de hecho, espero que podamos hacer algo muy interesante para el 12 de octubre. Claro que sí, claro que sí. Juan, te voy a tener que interrumpir. A ver, yo voy a honrando. Sí, era eso, solo quiero decir estas dos cosas. Honrando el momento excepcional, porque la final es una reunión excepcional. Si no es la primera, es de las primeras que se han organizado con 9 países hispanos para hablar concretamente sobre este tema. Vamos a dar la palabra a 4 personas más que están en la lista. Muchas gracias, Juan. Y solo quiero decir esto. Antes de que cierres, déjame decir esto. Hay objetivos concretos, hay proyectos concretos, hay un plan quinquenal que hemos elaborado para el trabajo conjunto en toda Hispanoamérica, que se va a trabajar desde distintas organizaciones y que lo vamos a hacer llegar a todos los interesados. Y lo que estamos buscando, y les voy a dejar mi correo electrónico y mi número de teléfono para que me escriban al WhatsApp, y así que hacemos una lista de correo y hacemos un grupo de WhatsApp específicamente para esto, es la ayuda, como ha dicho Ángel, como dijo Ángel, ya ves, Oscar, por leer el nombre de tu mujer en el ordenador. Necesitamos entender que esto es una tarea que se necesita fondear económicamente. Y vamos a necesitar la colaboración económica de todos en lo micro y en lo macro, desde el pequeño aporte que tenga cada uno hasta el empresario que pueda tener intereses. Aquí está Irán Rodríguez, que es uno de los fundadores de esta iniciativa con nosotros, que hablaba de la ridiculez que la Cámara de Comercio de las Islas Canarias casi que les exige que los empresarios canarios inviertan en Mauritania y en Marruecos, donde no tienen ninguna seguridad de ningún tipo para invertir, mientras que al otro lado, al frente, está Sudamérica y les dicen que no inviertan ahí. Entonces es ridículo que haya esta división económica cuando el mundo hispano puede ser una gran unión económica, un gran mercado común que sirva para alentar esto, y van a tener que ser los mismos empresarios que entiendan, como ya lo han entendido algunos, Dairam y otros muchos más, que vamos hacia eso. Pero quería decir eso para dejarles mi correo electrónico, dejarles mi número de celular con la clave del país, y me escriban al correo y al WhatsApp para hacerles llegar esta información concreta, que no es el objetivo de la reunión para esto, y ver cómo seguimos colaborando y trabajando en conjunto. Para mí este es un día histórico, estoy muy emocionado y muchas gracias. Juan, por favor, cierra en un minuto y damos la palabra a la siguiente persona, que es Oscar Iván Rodríguez de Colombia. Sí, yo cierro rápidamente, invitándolos también a visitar la página hispanismo.cl, y quedo muy atento a que podamos recibir tus datos para poder contactarnos. Ahora, lamentablemente, bueno, voy a ver, que desconectarme un rato más porque tengo que marcarme, pero voy a leer aquí, antes de irme, tus datos para poder contactarte y mandando un correo por WhatsApp. Buenísimo. Un gusto. Un gusto igual. Gracias. Muy honrado. Oscar Iván Rodríguez de Colombia, por favor. Muy buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Listo. Bueno, la siguiente voy a hacer algo corto, pues también el hispanismo acá en Colombia es un tema muy nuevo, porque pues pese a que tenemos los vínculos históricos desde antaño, desde los últimos 500 a 200 años prácticamente,
El tema es que pues también tenemos mucho trabajo por hacer, en la cual tenemos que dar una buena discusión, sobre todo en los debates intelectuales, en las cuales tenemos que hacer énfasis en la recuperación de nuestro pasado hispánico, ya muy seriamente amenazado por, digamos, corrientes, diría yo, fundamentalistas del indigenismo, en la cual, si bien una de nuestras raíces hay que honrarla, tampoco hay que llegar hacia ese extremo de tener que aborrecer al otro, que es nuestra raíz hispanista. Entonces, yo hago un llamado también, digamos, a que se enfatice en la protección de diversos monumentos, digamos, que hay en nuestro pasado español, no solo pues por la amenaza de esta política populista que viene del indigenismo, sino también de otros factores como los fenómenos de urbanismo exagerado, en la cual no solo están destruyendo el patrimonio arqueológico, sino también arquitectónico. Ya muchas casas coloniales se están empezando a desaparecer, y también en el terreno educativo pues empezar a dar una importancia de la hispanidad como los pilares más fundamentales de nuestra cultura, no solo colombiana, sino también hispanoamericana. Eso es lo que les quiero expresar, y pido disculpas pues porque me había desconectado previamente por un problema de red. Gracias. Tranquilo, Iván, buenísimo, muchas gracias. En serio que es emocionante estar tantos países hispanos unidos. Les quería decir que también en honor a esto, yo pienso que debemos extender hasta las 4 para que comentemos los que podamos, y ya me sacrifico y voy directo a la otra entrevista y después almorzaré. Después de Óscar Iván Rodríguez, doy a pedido la palabra, déjame ver. Por Dios, Miguel Sánchez. Óscar Camino. Óscar Camino. Buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, ¿Me escuchan? se te escucha. Okay. Sí. Gracias por aceptarme. Importantísimo lo que están diciendo todos. Le puedo asegurar que nosotros como venezolanos, yo soy venezolano ecuatoriano, estamos viviendo lo que es la hispanidad. ¿Por qué? Porque tenemos esta posibilidad de tránsito, hemos tenido que migrar, hemos tenido que obligatoriamente conocer y hemos tenido que trasladar nuestra cultura y aprender la cultura de las diferentes regiones. Es algo muy emocionante porque estamos obligados a conocer la hispanidad, estamos conociendo las culturas de origen que nos habían negado. Estos gobiernos socialistas que están negando a la hispanidad no pueden ahorita, porque nosotros los venezolanos en específico estamos conociendo lo que es la hispanidad. Por eso le puedo asegurar que nosotros, los venezolanos en específico, y en su mayoría los suramericanos, estamos conociendo la hispanidad, y esto es lo más importantísimo. Y buenísimo el tema que dijo la amiga Mónica Nicobello sobre la didáctica del contacto, porque tiene que ver con nosotros que estamos en contacto, y de esa manera estamos aprendiendo lo que es la hispanidad de manera hasta empírica, pero estamos conociendo y estamos sintiendo la hispanidad. Qué gusto saludarlos a todos desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Gracias por su invitación. Buenas tardes aquí en Venezuela y buenas noches a todos, al amigo Julio José Genche y a todos, entre otros al amigo Paco. Y los invito. Gracias, Óscar. Muchas gracias. Los invito, tengo un programa radial todos los miércoles, hora 2 de la tarde, que se llama Pulso Suramericano. Tengo por seguro que voy a comentar este tema tan interesante que hablaron hoy ustedes sobre la hispanidad. Buenas tardes. Muy bien, Óscar, buenísimo, muchas gracias. Y qué bueno que esté Venezuela también aquí representado en medio de esta gran crisis que ocasionaba justamente ideologías alienantes como la extrema izquierda en nuestro continente, serviles a intereses foráneos de Hispanoamérica. Diego de la Guardia, por favor. Hola, muy buenas tardes y noches a todos. Soy español, soy de las Islas Canarias y represento al grupo Despertar Hispano y al grupo hispanista de WhatsApp, donde somos gente de los 5 continentes y que recientemente acabamos de enterarnos de esta reunión. Disculpen la tardanza en mi aparición, pero según me he enterado he podido entrar y quería comentarles un par de cosas. Desde aquí, desde España, estamos organizando un montón de organizaciones en torno a las asociaciones culturales para poder mover el hispanismo.
pero sentimos que a lo mejor no puede ser suficiente a la hora de combatir ciertos aspectos de nuestra realidad que los partidos políticos miran hacia otro lado. Entonces estamos intentando formar un partido político aquí en España, pero resulta que en Hispanoamérica es más difícil montarlo que aquí, aunque es posible que allá nos hagan más caso que aquí en España. Quería preguntar aquí al otro Ecuador, me parece que su representante está aquí, que se llama Paco, ¿cómo lo están llevando en Ecuador? Porque nosotros tenemos interés de sacarlo adelante lo antes posible y empezar a mover a la gente aquí de España y de toda la gente que podamos de Hispanoamérica. Dado el resultado que nos da igual, lo importante es aparecer en el mundo y alzar nuestra voz. Repetimos, somos un movimiento hispanista, pertenecemos al movimiento hispanista del que todos pertenecemos, creo, aquí, y solo queremos pedir un poco de información acerca de cómo va el movimiento allá. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego, encantado de estar y contar contigo. Mira, para resumirte, el otro Ecuador es un movimiento metapolítico por ahora, que va a tener, y está intentando tener una faceta política, pero como tú lo has dicho, es un tema muy complicado en Hispanoamérica. Armarse un movimiento político propio es muy, muy, muy complicado, pero estamos en eso. Sin embargo, hay tendencias de movimientos históricos que son favorables al hispanismo, como le he dicho, el amigo de Chile, dentro de la UDI, algunos, o aquí históricamente también ha habido algunos partidos que ciertos sectores han estado ahí, pero por supuesto que el objetivo a mediano plazo es también participar e influenciar en la política. Sino lo que ha hecho la extrema izquierda toda la vida, con tanques de pensamiento, con centros de pensamiento que establecen políticas públicas a través de la academia. Nosotros nos hemos descuidado de todo y hay que hacer un trabajo enorme por la academia. Y a través de la academia influenciar en la vida pública y política de los países. Ahora en España, yo no quiero levantar susceptibilidades políticas ahora, así que lo que voy a decir es mi opinión personal, que no pueden estar de acuerdo nadie, pero, o sea, actualmente, dentro del espectro político español, dentro de los mismos partidos de la derecha española, me entiendo que hay gente que no ve con malos ojos al hispanismo, el mismo PP, sin estar a favor del PP, por supuesto, y pienso que el único movimiento político en España que ha mostrado un discurso hispanista frontal ha sido Vox, ¿no? O sea, Vox igualmente directamente, y aquí hay gente de Vox, también entiendo que hay gente de Ciudadanos, así que guardemos un momento las capas políticas, pero en el objetivo común nos unimos. Santiago Abascal ha dicho frontalmente que en Europa y en el mundo es Hispanoamérica. Y yo le replicaría diciendo que la fortaleza de Hispanoamérica en Europa y en el mundo es España. Entonces, por lo pronto, y me parece que eso ya es muy notable, sumamente notable, y no por lo pronto, mejor dicho, directo político que en España ha tomado la bandera de la hispanidad y del hispanismo es Vox, de lo que yo conozco y he visto, no nadie más, porque el resto comparten los complejos políticos históricos de la derecha española de avergonzarse de la obra de España en América. Y aquí también la derecha histórica en el Ecuador, la mal llamada derecha, la derechita, también comparte esos complejos, entonces no quieren reivindicar, y si existió alguna vez un partido que lo hizo fue el Partido Conservador, o ARNE también, que era otro movimiento, pero que no existen más. Entonces, a mediano plazo, por supuesto que la actividad política nos interesa, influenciar en áreas puntuales como la educación, que es, así se va a combatir la leyenda negra, y también a través de la actividad cultural macro, que no, o sea, por supuesto, este tipo de reuniones y charlas, pero necesitamos una maquinaria de propaganda tan grande como la tenía el mundo anglosajón para contrarrestar 3 siglos de mentiras y de, no 3 siglos, 5 siglos, porque la leyenda negra es desde cuando empieza la obra de España en América. Reitero, no quiero con esto afirmar políticamente nada, pero es lo que yo he visto y es lo que para mí es evidente, ¿no? En este punto. Además, en lo personal, yo he tenido contacto cercano con gente de Vox y es claro que son hispanistas, o sea, de conocimiento y de interés no es una cosa improvisada para una circunstancia política del momento. Así que por ese lado es lo que te puedo decir. Quería 30 segundos, si se me permite, con permiso de los compañeros, decir que nosotros vamos a seguir fomentando por el plano cultural todo lo que podamos, mediante conferencias, mediante post, mediante revistas digitales, mediante vídeos, mediante difusión de cualquier tipo, todo el movimiento hispanista que con mucho cariño yo creo que todos compartimos. Y respecto al movimiento político, estamos esperando si adherirnos a un partido político como Vox, de alguna forma, aunque sea desde el plano cultural,
o si en el caso de que no nos hagan caso, pues tomar las riendas de alguna forma en el que se nos caen los anillos de unirnos a quien sea para fomentar este movimiento. Solo agradecerles a todos muchísimo estar aquí en esta reunión histórica. Dejaré mis datos en el chat y doy paso al siguiente invitado. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Paco Ruiz pidió la palabra y si no pide nadie más, después Paco Ruiz terminamos con los comentarios finales de Julio, por favor. Listo. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Paco Ruiz, como mencionaba mi tocayo anteriormente. Soy estudiante egresado de la Católica en Relaciones Internacionales y bueno, lo que yo quisiera comentar... ¿De dónde? ¿De aquí, Ecuador? Sí, de Ecuador. En Quito. Y bueno, lo que yo les quería comentar es acerca de... Sí, de cómo la realidad de mi carrera, cómo fue. Porque cuando yo entré ahí, primero que nada, todos teníamos una idea muy internacionalista de las cosas. Cada uno hablaba inglés, miraba francés, italiano también. Y bueno, no nos acercábamos mucho a la identidad propia hispánica que tenemos. Pero cuando viajábamos para el extranjero, allí sí salía esa unidad hispánica con otros compatriotas de Perú, de Chile, de Colombia. Nos juntábamos todos ahí como una sola, nos veíamos como paisanos. Y aquello que se notaba allí, fuera del territorio hispánico, es lo que hay que rescatarlo acá también. El no avergonzarnos de nuestras raíces, el no decir yo tenía un bisabuelo que era español o que pertenecía a tal familia en alguna ciudad. Simplemente el empezar un cambio cultural para poder aprovechar lo que somos en realidad. El generar un bloque económico, ser un grupo influyente en el mundo a escala global, como lo fuimos antes. Porque, bueno, yo siempre escucho de Patricio Alonso lo que habla de que el real de A8 fue la primera moneda global. Y tiene su razón ahí de ser, de cómo formamos un orden polar en base a la hispanidad. Y aquello puede servir una oportunidad para retomar aquello mismo y volver a ser aquel imperio grande. Ahora en defensa de la libertad. Sería aquello y bueno, lo que quería comentarles es eso. Muchísimas gracias por su oportunidad de expresarme y a dejar avergonzarnos de esas raíces hispánicas que tenemos todos. Bien, gracias Paco. Y vamos, estas son las 3 últimas intervenciones en este orden. Víctor Pérez Velasco ha pedido hablar, después Gustavo Rico Navarro y cierra Aurelio Valareso. Y lamentablemente no podemos más por tiempo. Buenas noches, ¿se me oye? Sí. Bueno, gracias a Julio Enche, que me ha invitado y me ha estimulado a estar en esta videoconferencia. Yo soy psicólogo, quizás ahora estoy más especializado en temas de adoctrinamiento y por tanto identifico cómo el adoctrinamiento está destruyendo nuestro concepto de hispanismo, por lo cual urge hacer una política de contradoctrinamiento. Sencillo. Importante para mí, tenemos 3 elementos básicos sobre los que unir o vincular nuestros objetivos, que además formarían parte de un inconsciente colectivo que curiosamente no nos conocemos ninguno y todos nos sentimos muy próximos. Uno es la lengua no es negociable, está ahí. Otro es una historia común, con luces y con sombras, y luego otra ya mencionada por todos vosotros, que es el fenómeno de que somos una herencia de la experiencia grecorromana, del humanismo cristiano, aunque yo soy agnóstico, y yo creo que esos 3 pilares como mínimos pueden ayudarnos en este proyecto que es crear una metacultura, recuperar ese pasado común que es constructivo y productivo y efectivamente dejar de ser ciudadanos internacionales de segunda y tercera clase, porque yo me siento muy orgulloso del idioma que hablo y creo que esto es un gran patrimonio que tenemos que explotar. Valoro todas las intervenciones, me identifico con ellas y agrego una anécdota. Soy amigo de Santiago Abascal. Yo no soy un votante de Vox, pero os confirmo que efectivamente en el mundo de Vox, anteriormente era el mundo de la fundación de NAES, el tema hispanoamericano es un tema reconocido, reivindicado y está ahí. Y lo digo con testimonio porque yo fui en su momento director de la escuela de verano que dirigía de alguna forma o dinamizaba Santiago Abascal.
y os puedo decir que él está en esa onda. Yo no estoy diciendo que nadie sea de vos. Soy liberal, conservador, fui de izquierdas y ahora tengo una lucha doctrinal contra la izquierda filomarxista, neomarxista, que además quiere que nos avergoncemos del pasado y tiene una gran amnesia. Y eso se puede permitir. Ánimo a todos vosotros y contad para lo poco, para lo mucho, conmigo. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Paco, damos el turno a esas dos personas que tú has dicho y cierran Jesús, si quiere intervenir Ornia, que es parte del proyecto, del grupo promotor, y Óscar Uceda. Y Muy ya bien. por no extender demasiado y abusar de la paciencia de todos, ¿vale? Ya, Seguimos Gustavo, con por los favor, turnos que tienes 3 minutos. Gustavo Rico Navarro. Muy buenas tardes a todos. Mi invitación es un poco ya apoyándonos en el conocimiento histórico que está manejándose y en la detección de que nosotros estamos parados sobre una curva cultural muy específica. Hemos detectado incluso las problemáticas que están allí. El paso necesario es un trabajo cultural bastante duro. Y de la mano de eso, pues ya empezar a trabajar en torno a proyectos políticos muy específicos que no se limiten a las fronteras republicanas. Es decir, proyectos políticos muy específicos con planes muy puntuales en las cuales pues un votante, si acaso tenemos el infortunio de tener que pasar por procesos electorales, un votante que quiera asomarse a la hispanidad, pues que sepa cuál es el planteamiento de un Ministerio de Cultura de la Hispanidad, cuáles son los programas de infraestructura cultural de un Ministerio de Cultura de la Hispanidad, cuáles son los programas energéticos que van a hacer que, abolida la frontera entre Colombia, Venezuela y Ecuador, pues que exista un oleoducto que cruce de un punto a otro de la geografía, etcétera. Es decir, extender ya como de una más que natural queja en la que estamos y empezar con propuestas que, repito, no se vean limitadas por fronteras nacionales, sino estar pensándonos de una manera bastante estratégica y repito, que no sea una cuestión que nos limite, sino es decir, que empecemos a hacerle entender a la gente a partir de los proyectos qué es lo que se pretende desde la hispanidad para las diferentes áreas de organización de la sociedad. De otra manera, pues vamos a seguir de alguna manera trabajando en torno a la idea de la historia y la reivindicación y la identidad y la queja de lo que nos pasó, y no nos estamos dando cuenta que simplemente ese conocimiento histórico nos está facultando es para plantear cosas hacia el futuro. No es más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Desde Colombia, Gustavo, por cierto. Aurelio, por favor. Gracias. Gracias, Francisco. Justo retomando las palabras de Gustavo, a mí me gustaría poner 3 o 4 puntos aquí, y una de las partes más importantes de la intervención de Mónica fue esa referencia tan llamativa a las comunidades imaginarias de las que alguna vez habló Benedict Anderson, ¿no? Y es así como se construyeron las tantas repúblicas en las que se dividió la monarquía hispánica. Y esto ha sido y debería ser para todos nosotros una inmensa lección histórica, porque así como esas comunidades pudieron imaginarse, como se pudo imaginar una nación ecuatoriana donde no existía antes una nación ecuatoriana, se puede volver a reimaginar la nación hispanoamericana, porque es muy importante que nosotros en nuestro discurso enfrentemos el futuro con los pies bien puestos en el pasado, y eso es a veces algo que nos está fallando, ¿no? Como bien ha dicho Gustavo, muchas veces parece ser que nosotros estamos anclados en el pasado y no avanzamos hacia el futuro, y con España
y con los otros países hispanoamericanos y con los otros países del orbe hispano, porque también están las Filipinas y también están las posesiones hispanas en África y también están las posesiones hispanas en la propia Europa. Para todo el orbe hispano, con todo el orbe hispano tenemos un pasado en común, pero más importante todavía tenemos un futuro en común. Y eso me parece a mí que es importantísimo subrayar. Y así como se construyeron y estas comunidades imaginarias en el pasado, podemos volver a construir una nueva, justamente pisando sobre esa lengua, esa cultura y esa historia común, ¿no? Para luego poder cambiar el mundo y afectar al mundo intelectual, social, político, legal, institucional y económico de nuestros países. Y nuestro esfuerzo quizás hoy en día, y este es mi llamado a todos, es que pensemos cómo vamos a crear este nuevo modelo hispano inclusivo, sin ser igualitario y representativo, sin ser comunitario, un régimen que proteja la libre empresa, pero que no sea plutocrático y al mismo tiempo que sea espiritual, que rescate esos valores de la cristiandad que han forjado Occidente sin ser teocráticos. Todos estos son inmensos retos que tenemos al imaginarnos este nuevo régimen que debemos proponer en todos nuestros países como una unidad de pensamiento. En definitiva, creo que debemos pensar en un nuevo modelo humanista, ¿no? Un nuevo modelo humanista que vaya más allá del individualismo y rescatar nuestro pasado para poder utilizarlo en el beneficio de todos en el futuro. Ese sería mi pedido a todos ustedes y mi llamado a reflexionar sobre esto, porque en realidad necesitamos forjar un proyecto político para el futuro y poder vender este proyecto político, si me permiten la expresión, si nosotros queremos ir más allá, como decía Gustavo, de la queja histórica. Ese es mi comentario nada más. Gracias. Bien. Paco, llevas el orden. Falta una intervención. Jesús Ornia. No, Jesús y Óscar y cerramos. Bueno, un minuto nada más, no voy a gastar más tiempo. Vamos a ver, yo solamente quería comentar que se está hablando mucho en estas últimas intervenciones del tema político y yo creo que este sueño que tenemos o que estamos iniciando ahora mismo tiene un riesgo y es que se vea una opción política. Para mí creo que tenemos que intentar sumar el máximo número posible de apoyos y no irnos hacia el tema político. Creo que si se organiza como un partido político, yo creo que tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que ser una sociedad civil, como hemos hablado, y sumar el máximo. Para mí es un riesgo si se nos pone una bandera de un partido político determinado y, bueno, cada uno tiene sus preferencias y ninguna de las que se ha dicho aquí a mí me desagrada, pero creo que en el momento que alguien nos ponga una bandera de un partido político, una opción política, el proyecto muere o tiene muy pocas posibilidades de futuro porque la política se mueve en otra dinámica distinta país por país. Creo que es un esfuerzo que deberíamos de hacer, de intentar no vernos como una opción política, sino como un movimiento muchísimo más amplio de futuro. Esto es para varias generaciones o para muchas generaciones de futuro. Nada más, no quería decir nada más. Bien. Muy bien. Cierra Óscar, ¿vale, Paco? Óscar Uceda. Y resume. Sí, bueno, estoy en la línea de lo que opina Jesús. Realmente, por mi experiencia en sociedad civil catalana, cualquier tipo de asociación civil triunfa si es transversal y si abarca un amplio abanico de partidos políticos, porque si no lo es, dejas fuera de la posibilidad de que te pueda gustar el proyecto o no según tu ideología política. Yo creo que esto nos dejaría mancos y posiblemente cojos una pierna. Si dejamos poniendo unos límites razonables de con quién tendremos o qué partidos políticos nos podemos sentir cómodos hablando, basadas en cosas tan fundamentales como el Estado de Derecho y la democracia, pues allí tenemos un amplio abanico de partidos con el que podemos hablar, pero nunca casarnos con ninguno, porque también por experiencia, si funciona una sociedad civil, es un caramelo para el político.
y todos los partidos políticos intentan intervenir, intentan influir porque no deja de ser un caladero de votos. Y es fundamental para que triunfe también con un objetivo tan ambicioso como el nuestro, que no se nos pueda, como bien dice Jesús, encasillar en un determinado, en la derecha, en el centro o en la izquierda. La clave es la transversalidad. Además, en cuanto a mis contactos, yo no estoy en la línea política de Vox, al cual un partido que respeto, pero yo represento y estaba metido en política en otro partido diferente, y he hablado con gente de todo el espectro político, de derecha, de centro y de izquierda, hispanistas, a los cuales le gusta este proyecto. Y seguramente si nos decantamos hacia un lado, pues esta gente pues no se van a sumar a lo que estamos haciendo. Insisto, la clave es la transversalidad, intentarnos colaborar con los políticos, pero no casarnos con ningún partido político, e intentarnos meter en la política lo menos posible. ¿Cuál es el objetivo? Ambicioso como pocos. Promover y llegar hasta Unión Hispana. ¿Y cómo? Pues generando en los hispanos este sentimiento de identidad y de pertenencia a una comunidad. Con eso, que es tan fácil y tan difícil, ya tenemos bastante faena y no hace falta entrar en el detalle. Esta es mi humilde opinión. Si nos basamos en solo esto y poco más, con poco matiz, conseguiremos llegar a una gran cantidad de gente y tenemos herramientas como para poder llegar, por lo que estábamos hablando, de nuestra lengua, nuestro pasado común, que no hace falta manipular, porque evidentemente con sus claroscuros y sus escalas de grises se han escondido y se han ocultado mucha acción positiva que se hicieron durante 300 años de historia y yo creo que por ahí teníamos que ir. Simplemente comentar este tema, que apostar por la transversalidad como proyecto de futuro de este grupo. Muy bien. Solo para cerrar, yo quiero reiterar que Julio de las últimas palabras, que este es un día histórico. Muchas gracias a todos. Les he dejado mi correo y mi número de WhatsApp a que me escriban, a que no perdamos contacto y sigamos en este gran proyecto que inicia hoy. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches y buenas tardes. Exacto. Exacto, buenas tardes.